de la necesidad de establecer el diseño de paternidad en nuestras casas, donde evidentemente hoy en este mensaje estará un poco más enfocado a los papás, un poco más enfocado a los padres en el diseño, en el rol, en ejecución y en el establecimiento de ese diseño para guardar a la generación, donde nosotros como padres jugamos un rol muy importante y que si nosotros obedecemos al establecimiento de ese diseño, nuestras generaciones serán bendecidas. Pero alguien tiene que ejecutar algo, alguien tiene que establecerlo. Entonces, el diseño de paternidad que hablaremos hoy tiene algunos objetivos. Primeramente, entender que Jesús nos modela el diseño de paternidad. En segundo lugar, conocer que Dios es la fuente del diseño. Diga conmigo, fuente. Y es importante entender que Él es la fuente para que no comamos de otra fuente, para que no bebamos de otra fuente, para que no mezclemos esa fuente, porque Él es la fuente. Dios Todopoderoso es la fuente del conocimiento, de los diseños. Desde su voluntad se establece lo único que a nuestras generaciones los pueden proteger. Por otro lado, entender que a través de Jesús se recuperan los diseños por causa de su sacrificio en la cruz, que Dios le dio a Adán de su presencia para mantener y desarrollar una esencia en el mundo a través de la voluntad de Dios hecha por Adán. Pero por causa del pecado, esto de alguna manera se desvirtuó, pero Jesucristo lo recuperó a través de su sacrificio. Por otro lado, poder llegar a entender que un padre protege enseñando e instruyendo, que un padre es el proveedor de sus hijos y que el padre, por amor a sus hijos, también los disciplina. Entonces vamos a hablar un poco del cómo hacerlo, de cómo establecerlo, pero sí entender que viene de una fuente. Ahora, la fuente es Dios. Diga conmigo, la fuente es Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de ciertas cualidades que Dios tiene. Es omnipresente, es omnipotente, es soberano y es omnisciente. Entonces la pregunta que nace aquí, ¿será que hay alguna fuente superior a la fuente de Dios? No puede haber nada superior. Por eso los diseños no son para debatir con los diseños. Los diseños están diseñados para ser obedecidos. Entonces, cuando yo debato con un diseño de Dios, desde ahí hay algunas cosas que no voy a poder ni establecer ni sobrellevar. Por eso algunos dicen, no me ha funcionado el cristianismo. Como que fuera algún aire acondicionado, como que fuera algún microondas. No tiene que ver con eso. Es un establecimiento de los diseños de forma coherente a su voluntad. Por eso va a ser importante que en el tema obediencia, ver cómo Noé obedece a la perfección y por causa de eso guarda su generación de todo lo que se predijo que iba a venir. Ahora, cuando leíamos Timoteo, también está hablando de las cosas que van a venir, de doctrinas que van a confundir, de todo un sistema que quiere afectar a nuestra generación. Si nosotros reaccionamos como Noé, entonces nosotros podremos proteger a nuestra generación. Entonces realmente Dios es bueno, pero el establecimiento de los diseños no le compete al Señor, nos compete a nosotros. Y es ahí que hoy, al hablar de los padres, vamos a ver la gran importancia que es que un padre se pare de frente a su generación y sea aquel sacerdote y que sea aquella fuente que recibe de la fuente original que es Dios y pueda establecer los diseños. Amén. Diga conmigo, Dios es fuente. Juan capítulo 14, verso 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Gloria a Dios sea por eso. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Verso 5, aquí va a entrar en escena Tomás.
Diga conmigo, otra vez Tomás. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocería. Jesús nos muestra al Padre. Jesús nos revela la paternidad del Padre porque Jesús refleja al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús puede manifestar y enseñarnos el diseño de paternidad porque Él refleja al Padre. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo desde mi propia cuenta, sino que el Padre, diga conmigo, fuente, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Son tiempos difíciles, como le decía, para los apóstoles. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Había muchas razones, estaban preocupados. Jesús acababa de decir que uno de ellos era traidor, que otros lo negarían, que una de estas noches los dejaría también. Y entonces estaban preocupados legítimamente. Su sistema emocional estaba afectado. Al decir turbar, quiere decir que estaban en una angustia emocional aguda, estaban agitados, había turbulencia en su interior, estaban conmovidos, inquietos, y eso genera un ambiente. Por eso las preguntas que hace tanto Tomás como Felipe debemos de tenerle misericordia, ¿verdad? Porque están en una situación difícil. Están acostumbrados a ver a Jesús todos los días. Él los ministra, Él les enseña la palabra. Cuando van en el camino de Maús, aquellos discípulos también dijeron, me di cuenta porque ardía mi corazón cuando Él enseñaba las Escrituras. Entonces imagínese usted estar expuesto a ese nivel de vivencia y de experiencia con Jesucristo, que cada vez que desplegaba las Escrituras el corazón ardía. Entonces evidentemente nadie quiere perder eso. Entonces sus preguntas son muy naturales y las respuestas de Jesús son muy profundas espiritualmente. Y es entendible porque muchas veces cuando estamos confundidos por diferentes situaciones, nosotros tendemos a ser más emocionales que espirituales. Y por eso es importante tener el entendimiento que cuando yo me sujeto a los diseños de Dios, en un momento de crisis que tal vez no logre ver todas las cosas, pero por obediencia me sujeto, entonces el mismo diseño me guarda de cometer errores, porque aunque esté en un ámbito emocional, me sujeto a un diseño espiritual por obediencia. Y esa es una de las ganancias o de los beneficios que tenemos al operar por diseño divino. Por eso el diseño de matrimonio, cuando dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es una parte del diseño donde el matrimonio necesita un espacio para crecer, para desarrollarse, para terminar de conocerse. ¿Por qué? Porque las experiencias matrimoniales que van a nacer desde el primer día que ahora viven en el mismo lugar son muy diferentes a la experiencia que cuando noviazgo. Entonces el diseño va a empezar a andar y eso va a ayudar a que muchas costumbres anteriores puedan irse apartando y desapareciendo y desarrollar realmente el matrimonio que están haciendo. Entonces, cuando esto no se entiende, pero me sujeto por causa de la obediencia, yo mismo no me doy cuenta que me está guardando de un montón de situaciones que pudieran afectar mi relación matrimonial. Por eso es importante entender que si un diseño proviene de la fuente del Padre, que Él es la fuente, yo no debiera de tener ningún temor ni ninguna contradicción, porque si viene de Dios, es bueno.
Amén. Entonces, de alguna manera, salir de un ámbito de debatir con los diseños de Dios a obedecer los diseños de Dios. Entonces, en este caso, cuando Felipe dice, muéstranos al Padre, está diciendo, danos a conocer al Padre. Dar a conocer un carácter, el significado, algo que pueda ser tangible. Danos evidencias del Padre. Mostrar a través de una experiencia real. Todo eso conlleva la expresión de Felipe. Quiere tener un entendimiento mayor desde lo natural. Por eso cuando le responde Jesús, le dice, yo soy el que refleja al Padre. Si me has visto a mí, lo has visto a Él. Y por otro lado, yo soy el camino para llegar a Él. Todo lo que vaya a pasar a través de mí va a llegar a Él, y lo que no pasa a través de mí no llega a Él. Entonces está definiendo una forma, está definiendo un camino, está definiendo una persona. Por eso es que Jesucristo representa para nosotros el todo en todo, y todas las cosas son en Él, por Él y para Él. Entonces, cuando Él nos muestra el diseño a través de su vida, lo que nos está trayendo a nosotros es un entendimiento. Hoy en esta tarde, en esta mañana, estamos hablando de lo que Dios hizo como Padre con Jesús. Nosotros, los padres acá en la tierra, tenemos que replicarlo con nuestra generación. Ese es el diseño. ¿Qué hizo Jesús con el Padre? ¿Qué debemos de hacer nosotros como padres con nuestros hijos? Porque tú y yo somos fuente. De acuerdo a la fuente que nosotros estemos alimentándonos, es la fuente que vamos a establecer en nuestra generación. Entonces, Jesús nos va a revelar al Padre. Jesús nos muestra la paternidad a través de su relación con el Padre. Y es de suma importancia conocer cómo funciona esta paternidad para poder desarrollar ese modelo, para poder establecer el diseño de una forma coherente, desde un modelo de paternidad correcto, para que podamos levantar futuras generaciones que estén a salvo de todo lo que el enemigo quisiera establecer en sus mentes. Somos los padres los que nos compete. Entonces dice Lucas 2:49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no le entendieron las palabras que le habló. Sí había una necesidad en Jesús de todos los días hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué nos dice eso a nosotros como papás? En primer lugar, la intención de alguien que quiere reflejar a Dios es expresamente querer hacer su voluntad. En el modelo de paternidad hay una coherencia en cuanto a lo que Dios quiere y lo que yo vivo. No es solamente engendrar, no es solamente proveer. Primeramente es un tema de que lo que el Padre sueña y anhela, yo soy el que lo voy a manifestar. La paternidad primeramente es un reflejo de la persona de Dios en nosotros. Por eso va a ser clave que el Padre sea un sacerdote para Dios, sea alguien que busca a Dios, sea alguien que tiene en prioridad conocer a Dios a través de las Escrituras, a través de las experiencias, pero entendiendo que todo lo que recibe lo convierte a Él en una fuente para bendecir a la generación. No somos padres por ser padres, somos padres para transmitir los modelos de Dios a nuestras generaciones. Entonces, cuando entendemos paternidad, dejamos atrás el egoísmo, porque realmente un padre es un servidor de generaciones. Un padre es un siervo para su generación. En el mundo se ubica al padre como el que se le tiene que hacer reverencia, y es un diseño que tiene por objetivo idolatrar la función del padre. Y ahí vemos el machismo y vemos el maltrato a las mujeres, el maltrato a los hijos, a los niños. Pero delante de los ojos de Dios, la paternidad es servicio. La paternidad es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La paternidad es la entrega. Por eso la paternidad no puede ser egoísta, porque es desprenderse. Hoy que somos padres, entendemos más qué significa entregar
a algo tan precioso como tu hijo. Es más fácil entregar tu vida que entregar la vida de tu hijo. Sin embargo, es tanto el amor del Padre, de la fuente, que entregó a su hijo. O sea, es una dimensión mayor que la que nosotros podamos imaginar. Entonces, paternidad realmente es despojarse. Realmente es entregarlo todo. Realmente es servir a mi generación. Ellos están en prioridad a mi vida. Por eso no puede ser egoísta. Entonces, antes que todo, la paternidad es amor. Es una entrega total. Es decidir servir a mi generación a costa de todo, incluyendo mis sueños personales. Por eso es doloroso y muchas veces es la parte más difícil, aunque es la inicial. Poder morir a mi sueño y vivir por los sueños de Dios. Poder morir a mi voluntad y vivir para la voluntad de Dios. Eso nos establece en un ámbito de paternidad saludable, en un ámbito de paternidad donde nosotros vamos a transmitir esa vida que viene de la fuente que es Dios, y nosotros nos volvemos un canal donde impartimos de esa fuente a nuestras generaciones. Amén. Entonces, desde la paternidad de Dios cambia también nuestro entendimiento de identidad. La vida no se hizo para mí. La vida se hizo para hacer la voluntad del Padre. Entonces, es un entendimiento de ser hijo de Dios para el servicio de Dios y para el servicio de generaciones. Entonces, cambia la forma en que veo la familia. Porque ya la familia no es un lugar para hacer mi voluntad como papá. La familia es un lugar para hacer la voluntad de Dios. Entiendo que mis hijos no son mis hijos, son los hijos de Dios que me dio el honor de poderlos criar, de poderlos desarrollar, y que los tengo que instruir en un camino que Dios ha determinado, que no es mi camino, sino que es su camino, que se convierte en mi camino cuando yo decido apartar todo mi sistema, lo que yo quería ver, lo que yo quería realizar, y tomo lo que Dios quiere establecer. La paternidad es morir a lo que queremos y establecer los diseños de Dios. Entonces veo diferente el matrimonio. Salgo de la mentalidad de Romeo y Julieta y entro en el entendimiento de levantar generaciones. Tu matrimonio es demasiado importante. Es una plataforma de lanzamiento para generaciones. Es una plataforma donde se desarrollan hijos para hacer la voluntad de Dios. Por eso tu matrimonio es tan atacado. Porque no es solamente para vivir en pareja y qué lindo y desarrollar niños. No, es un diseño divino espiritual para levantar generaciones para Dios. Por esa razón es clave. O sea, cuando usted se casó tal vez no entendía todo eso, y yo igual no lo entendía, pero me he venido dando cuenta qué importante es mi relación matrimonial. Por eso no podemos pelear por cualquier cosa. Por eso no podemos tener disensiones por cualquier cosa, porque es demasiado importante. Supera el que apague la luz, supera el que no me hablaste bien, supera todas esas cosas por las que peleamos todos los días. Es mucho más importante el propósito de Dios que tiene con un matrimonio. Entonces, cuando hablamos de paternidad, hablamos de fuente. Y quiero mostrarles dos fuentes. La primera es Dios como fuente. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3 versos 9 al 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. Diga conmigo, fuente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es la procedencia, es la fuente, proviene de Dios. Y en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos fuentes diferentes. Hay un reconocimiento por las características. En esto se reconocen los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco aquel que no ama a su hermano. Hay una fuente de paternidad que es Dios, y hay una fuente de paternidad que es el enemigo, Satanás. Y por eso tenemos que determinar de qué fuente estamos tomando. Y esta es la estrategia que en Timoteo nos está mostrando, capítulo 4, 1 Timoteo 4, nos está enseñando un sistema que está operando en este mundo, que la fuente no es Dios, que hay una información que no viene de Dios, y que por lo tanto los frutos que se van a establecer de esa información, de ese mover, de ese sistema, de esa doctrina, nunca nos llevarán a Dios, porque no están establecidos en el camino, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿por qué es importante ver estos dos caminos? Porque necesitamos discernir. Porque como es tan importante levantar a la generación, necesito ver las corrientes con las cuales nuestras generaciones se están alimentando. Porque de acuerdo a lo que se alimentan es lo que va a producir en sus mentes. Y por esa razón es clave esto, poderlo ver. El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, necesita hacer una diferencia, estar apercibidos en esto para poder defender su casa de corrientes peligrosas que pudieran afectar la mente de nuestros hijos. La paternidad protege. ¿Por qué? Porque te muestra exactamente cuál corriente es de Dios y cuál no es de Dios. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por eso el diseño de Dios es obediencia. Ahora veamos la segunda fuente, Juan 8:44. Jesús está hablando con los fariseos y determina unas características importantes. Y le dice: vosotros sois de vuestro ¿qué? Padre. Está definiendo una fuente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mire cómo es la réplica de un antidiseño. Nosotros vamos a establecer la voluntad de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo: ustedes quieren hacer la voluntad de su Padre. Está definiendo otra fuente que está generando un antagonismo con lo que Jesús está predicando. En aquel momento eran los fariseos, hoy hay 1000 corrientes. En aquel momento era frontal, hoy se hace a través del internet, a toda hora, 24/7, en todos los idiomas del mundo, estableciendo sistemas y doctrinas para afectar. Entonces dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, es la fuente, porque es mentiroso y padre de mentira. La paternidad tiene que ver con ser fuente. Nosotros somos una fuente. Querramos o no querramos, algo estamos sembrando, algo estamos estableciendo, alguna corriente está saliendo de nosotros. Podemos estar estableciendo un diseño divino o un antidiseño cultural, y aunque sea un antidiseño cultural, no es la misma fuente. Nos conviene establecer el diseño que proviene de Dios para que nuestras generaciones sean sanas, para que los matrimonios que nazcan de nuestros hijos sean matrimonios estables, para que ellos no luchen con todo lo que nosotros luchamos, ni pasen por todos los procesos que nosotros vivimos. Yo le aseguro que todos los que estamos aquí quisiéramos, si Dios nos permitiera y se nos apareciera en un espacio de tiempo y nos diga: bueno, le voy a dar una oportunidad ahorita. Escoja 5 cosas que nunca hubiera querido vivirla. Yo le aseguro que usted las tiene en su mente. Y no volverlas a vivir jamás, y que sean borradas de nuestra vida. Y que muchas veces se dieron porque alguien antes no nos defendió, porque no sabía.
Muchas veces es por falta de conocimiento y otras veces es por desobediencia. Pero generalmente tiene que ver con falta de entendimiento. Tal vez alguien no se paró delante de ti a protegerte. Tal vez alguien te modeló un diseño que no era conforme a la fuente de Dios y creciste en ese diseño y cometiste muchos errores. Pero si pudiéramos nosotros retroceder el tiempo y poder borrar esa parte, lo haríamos. Entonces, si así nosotros pensamos, ¿por qué no evitamos a nuestras generaciones que vivan aquellos hechos, aquellas etapas que fueron tan dolorosas, estableciendo el diseño de Dios a tiempo? Porque nos compete a nosotros y todavía es tiempo. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos convertirnos en padres que establecen los diseños de Dios. Por eso va a ser importante que conozcamos al Dios de las Escrituras, porque es la fuente del conocimiento. El Dios de las Escrituras, conocerlo a través de la Sagrada Escritura, nos va a dar una fuente inequívoca. La palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, comer de la fuente de la Escritura como un sistema de enseñanza que establece conceptos espirituales establecidos en la Sagrada Escritura, avalados por el Señor, van a producir en nosotros diseño estructuralmente sólido para poder vencer y estar entendido y poder contrarrestar aquellas amenazas que el enemigo quiere hacer para con nuestra generación. Por eso es un tema de capacidad, capacitación, de entrenamiento, de instrucción. Y esta parte de instrucción es clave porque fortalece nuestras creencias, fortalece nuestra fe, nos introduce en un ámbito de solidez de aquello que nosotros profesamos como fe. Y es ahí donde, desde ese entendimiento y esa capacidad que adquirimos por la palabra, sabemos decir qué entra y qué no entra en nuestra casa. Ahí es donde la paternidad, los hombres jugamos un papel muy, muy importante. Generalmente, y voy a decirlo tristemente, muchos hombres no hemos jugado el rol que nos compete en nuestro hogar y le hemos dejado la carga a las damas. Y las damas han tenido que hacer cosas que no tienen que ver con su diseño y se han desgastado emocionalmente porque no fueron diseñadas para pararse delante de una generación cuando el hombre fue el que fue diseñado para ser la fuente. Y por causa de eso, muchas familias se volvieron disfuncionales porque un hombre no asumió el reto. Porque simple y sencillamente es que ya no me parece, es que no me siento bien. No es un tema de sentirse bien, es un tema de honor delante del Señor. Es un tema de honra delante del Señor. Es un tema de valentía, de poder ser alguien que me paro delante de mi generación y venga lo que venga, haré lo que deba de hacer para guardar a mi familia y a mi casa. Es un tema de por eso el Señor nos hizo como nos hizo. Por eso nos hizo fuerte. Por eso nos dio una voluntad diferente. Por eso hay algunos cambios en nosotros que tienen que ver con el diseño para poder soportar. Entonces va a ser importante entender que todo esto es necesario para poder establecer lo que Dios quiere hacer en estas generaciones. Al inicio, nosotros podemos ver que se perdió la conexión con Dios por causa del pecado. En Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias de toda la tierra y en todo animal. Se dio una asignación, se dio un propósito, pero por causa del pecado, en Génesis 3, esto sufre un golpe, sufre un cambio. Y cuando vemos en Génesis capítulo 5, verso 3, dice: y Adán vivió 130 años y engendró a su hijo a su imagen y conforme a su semejanza, y lo llamó a su nombre Set. Dios impartió el soplo de su vida y nos hizo a su imagen y semejanza. Una vez que en Génesis 3 el hombre peca, hay una afectación en el diseño.
Hay una afectación en nuestra relación con Dios. Se corta por causa del pecado. Pero ahora Adán sigue levantando generaciones, pero ya desde una semejanza de él. Por eso nosotros vemos a la humanidad corrupta y vemos el declive de la humanidad, precisamente porque el diseño se perdió. Porque el diseño, por causa de la desobediencia, perdió ese efecto que debía tener en las generaciones. Pero bueno es Dios que Jesucristo vino exactamente a rescatar lo que se había perdido. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese diseño que se perdió, esa forma de establecerlo que se había perdido, a eso vino Jesucristo, literalmente a restaurar todas las cosas. Entonces, 2 Corintios 5:16 dice esto: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo en este lugar? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, hoy nosotros tenemos la capacidad y tenemos el poder, por causa de Jesucristo, de fluir en un diseño original establecido por Dios. Ya no hay ningún argumento para que nosotros digamos yo no lo puedo establecer. Ya no hay ningún argumento para que digamos es que eso era antes. No, por causa de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, reconcilió todas las cosas en Cristo con Dios, y ahora nosotros podemos literalmente establecer los diseños de Dios en nuestra vida y no hay nada que nos pueda detener. Es un tema de puertas, es un tema de apertura que a través de Jesucristo hoy tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Y aquí yo quisiera que de alguna manera veamos lo que Dios hizo, y desde lo que Dios hizo, nosotros como padres lo tenemos que replicar. Así como Jesús dijo: en los negocios de mi Padre yo debo estar, así como padre, nosotros también debemos estar en los negocios del Padre. Así como Jesús dijo: yo solo hago la voluntad de mi Padre, hoy como padre, veamos esta perspectiva, que nosotros tenemos que replicar el modelo de Dios como Jesucristo lo hizo. Porque realmente todos nosotros como padres en el matrimonio representamos a Jesús. La manera de amar a la esposa es como Cristo amó a la iglesia. Es una asignación divina que es coherente al diseño, porque la paternidad fluye y la revela a través de Jesucristo, y nosotros somos el modelo de Cristo en la casa. Amén. Ese es el ideal de Dios. En cuanto menos nos parezcamos a nosotros y más a Jesucristo, estamos avanzando. Amén. Y ese es el reto como generación, y es el reto hacia la venida de Jesucristo. Por eso es importante aquella dama que está buscando o pensando en su matrimonio, busque a alguien que primeramente ame a Dios, porque este es el primer cómo podemos establecer el diseño de Dios, cuando una persona literalmente ama a Dios sobre todas las cosas. Este es el primer paso para establecer cualquier diseño: amar a Dios sobre todas las cosas. Pastor, ¿cómo lo hago? Ame a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, nuestras cosas personales quedan de lado. Entonces no podemos hablar de diseño si todavía yo no me quiero despojar de mi propio diseño. Porque todos tenemos un diseño personal que se ha construido a través de los años. Lo que estamos es saliendo de un diseño y entrando a otro por causa de la obediencia y el amor a Dios. Entonces el primer paso es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué hizo Dios con Abraham? Primeramente, Dios le dio su presencia. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ser viviente.
lo primero que Dios nos da es esa capacidad de relacionarnos con Él, de tener intimidad con Él. Un padre, para ejercer el diseño de paternidad en la casa, tiene que también regalar su presencia a su esposa y a sus hijos. Es decir, un padre presente, que no se ocupa más ni de los negocios ni del trabajo, ni los pone en primer lugar y primero en la casa. Un padre presente en la crianza de los hijos. Un padre que está ahí en el momento difícil. Un padre que inclusive va al colegio a ver las cosas de sus hijos. Un padre que está cuando ellos están llorando o se sienten débiles. Un padre que está cuando están enfermos. Un padre que afronta la necesidad de conversar con su hijo porque tiene preguntas existenciales muy grandes y no se lo deja a su mamá. Un padre que si no tiene ciertos conocimientos los adquiere. Fíjense que yo oí una historia que me impresionó mucho de un papá con su hijo. El papá impulsaba a los hijos a estudiar y el papá muy poco leía y muy poco escribía. Entonces, para él ayudarle a su hijo en sus tareas, él estudiaba con otra persona las tareas del hijo para después ayudarle a la tarea. Es decir, que él, el año que el hijo sacaba era el año que él mismo también estudiaba. Porque él dijo, yo soy el que le tiene que enseñar. Me compete a mí que mi hijo reciba desde mi fuente la enseñanza. Y si yo no lo sé, lo voy a aprender. Por eso el padre presente va a hacer que sus hijos tengan una autoestima sana. Uno de los grandes problemas en la disfuncionabilidad del hogar es la ausencia del padre, que puede estar físicamente ahí, pero no involucrado en todas las cosas de la casa. Y este es uno de los graves problemas que vive el mundo, la ausencia de la paternidad vigente en la casa. Y así como Dios dio de su presencia a Adán, así nosotros debemos de estar como padres presentes en el desarrollo diario de nuestros hijos, en la problemática, en los éxitos, en los fracasos, en los momentos difíciles. Porque mira lo que pasa, muchas veces nos quejamos que nuestros hijos no nos toman en cuenta cuando están mayores, y tiene que ver que cuando estaban pequeños nunca estuvimos. Dígame algo. Tenemos que estar presentes. En el modelo de paternidad, Dios siempre ha estado ahí. Y nosotros, si vamos a replicar lo que vimos de Dios con Cristo, tenemos que estar presentes como padres. Dejar a nuestras esposas solas manejando los problemas que no están diseñadas para manejarlos es peligroso. Amén. Ok. Nosotros hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente, precisamente porque a través de Jesucristo se reconciliaron todas las cosas. Hebreo 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay nada que nos detenga a nosotros. Como padre debemos dedicar tiempo a nuestros hijos. Tiempo tangible, sí. Programar un tiempo, una salida, una conversación, un deporte. Estar presente no es solo hablar 10 minutos con ellos, sino crear memorias. Crear memorias con ellos. Esto es parte del diseño. Estar presente en la casa, en el desarrollo de ellos, pero también en la vida de ellos. Lo otro es, un padre presente manifiesta el amor con acciones y palabras. Acciones como abrazos. Acciones como ese tipo de tiempo compartido. Acciones como hablar desde el corazón con ellos. Tomar un tiempo para expresarle qué significa Él para ti. ¿Qué pasó cuando Él nació? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus experiencias? Porque hay muchos hijos
que no saben cuánto lo ama el Padre porque nunca el Padre se lo ha dicho. Porque como a él nació bajo un diseño de paternidad que no es es el de Dios y nació en mucha frialdad, no tiene el cómo compartirlo. Pero los hijos necesitan un abrazo. Los hijos necesitan una palabra. Los hijos necesitan ser afirmados. Y un padre presente lo puede hacer. Pero no solamente sentado en el comedor viendo la televisión, no. Es estando presente en la vida de ellos. Es hablar con ellos, compartir con ellos. Es crear un ambiente de amor y respeto a nuestros hijos. Y es aprovechar cada oportunidad para crear un recuerdo con ellos. Lo otro que un padre debe hacer para desarrollar paternidad en su casa es enrumbarlo en el propósito de Dios. Génesis 1:28, Dios le da y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicadlo, llenad la tierra. Les dio propósito. Hay muchos hijos hoy que tristemente quieren quitarse la vida, u otros que lo hicieron porque no tenían propósito. Nadie les habló de quiénes eran para Dios. Nadie les habló que Dios tenía un plan. Nadie les habló que había futuro en ellos, que Dios tenía planes de bien y no de mal para sus vidas. Se necesitan padres que puedan enrumbar en el propósito a sus hijos, que le hablen a través de su vida y el modelo de amor que ellos han desarrollado para que ellos digan: yo quiero lo que mi padre tiene con Dios. Yo me acuerdo un día que lo vi llorar en la presencia de Dios y Dios cambió las cosas. Yo quiero ese camino. Papá, ¿cuál es el propósito mío? Descubrámoslo juntos. Oremos juntos, caminemos juntos en este camino cristiano y hagámoslo como una familia de Dios, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Pero tiene que empezar con el papá, porque él tiene un nivel de autoridad sobre su casa que no lo tiene la esposa. Cuando el hombre se convierte al Señor, jala toda la casa. Cuando las damas se convierten y el hombre no se ha convertido, es duro para ella, porque nadie la acompaña. Solo la vecina, la amiga, la prima. Pero cuando el papa se convierte, solamente dice: el domingo todo el mundo para la iglesia, 7 de la mañana nos vemos en la puerta, y el que no va se entiende conmigo después. Todos los chavalos se paran. Pero cuando el papá no está sintonizado con eso, las cosas son diferentes por la autoridad que él tiene. Amén. Entonces, necesitamos ser padres que inducimos e introducimos en el propósito a nuestros hijos. 3, un padre protege enseñando e instruyendo. Dice la palabra en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y cuando esté viejo no se apartará de él. Y estamos hablando en el ámbito de los diseños de Dios. Los hijos necesitan instrucción. Diga conmigo: los hijos necesitan instrucción. Pero para eso necesitan que el papá se vuelva un instructor. Y por esa razón, el hombre que genera paternidad en su casa es alguien que primero se instruye en las Sagradas Escrituras, en los propósitos eternos. Entonces tiene que él tomar un bagaje de conocimiento para poderlo transferir. Porque la instrucción desde niño a los hijos los va a llevar por un camino de conocimiento de aquellas cosas que le pueden afectar. Miren lo que dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu fuerza, y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tenemos que ser instructores, tenemos que ser los mejores mentores de nuestros hijos. La palabra dice en Gálatas 4:2 que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, y tiene que estar bajo tutores y curadores hasta el día señalado por el Padre. Hay un día que nuestros hijos ya no van a tener esa instrucción de la forma cercana,
porque van a crecer y van a tener que ir a otros lugares y van a tener que ejercer el estilo de vida según su edad. Pero hasta ese día el instructor en la casa son los padres. El instructor en la casa, la fuente del conocimiento, debiéramos de ser los padres. Debiera de ser la primera fuente de conocimiento para que ellos den frutos y frutos en abundancia. Por otro lado, el padre es proveedor. Recuerde que siempre estamos hablando del cómo establecer el diseño de paternidad. En el diseño de paternidad hay provisión. Mateo 6:11, nosotros estamos hablando del Padre Nuestro y es una oración dirigida al Padre. Y en el verso 11 dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es el proveedor. El Padre Celestial es la fuente de la provisión y el Padre en la casa es el proveedor. El Padre en la casa es el proveedor. El Padre en la casa es el proveedor. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8: porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros tenemos una asignación de proveedor y esto es importante. Todo lo que Dios asigne en su diseño, Él lo respalda. Todo lo que Dios asigne en su diseño, Él lo respalda. Entonces, si Dios nos hizo proveedores, el Señor nos dará el poder de hacer la riqueza para la ejecución del rol que Dios nos dio. Entonces no es un tema de que si yo puedo en mi propia fuerza. Nadie es soldado a sus propias expensas. Es un tema de obediencia. Dios hará su obra de acuerdo a nuestro esfuerzo, pero una vez que nosotros seamos esforzados y valientes, Dios dará su favor y su gracia, que es más allá que nuestra fuerza, pero tiene que ver con el diseño. Por eso es que todo tiene propósito. Hay algunos ámbitos económicos a los cuales no hemos logrado llegar porque no estamos siendo coherentes con el diseño. Que el día que alineemos el diseño, van a fluir las finanzas en la dimensión con respecto al propósito del diseño que está estableciendo en tu casa. Amén. Diga conmigo: somos proveedores. El padre que ama a su hijo lo disciplina. El padre que ama a su hijo lo disciplina. La historia de Elí es triste. Un hombre de Dios, sacerdote, no pudo disciplinar a los hijos. No logró ver el peligro y él acaba perdiendo a sus hijos. Por eso el que ama a sus hijos los disciplina. Entonces dice Hebreos 12, versos 6 al 7: porque el Señor al que ama, disciplina. Recuerde que estamos viendo el modelo de cómo Dios actúa para que nosotros actuemos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es alguien a quien el padre no disciplina? Disciplina, uno de los significados es capacitación, entrenamiento, instrucción, provocar que ellos aprendan. No estamos hablando de palo, porque uno siempre liga disciplina, castigo. Es instrucción. La instrucción pronta evita los castigos. Ahora, realmente la mayoría de castigos provienen de frustración. Y nosotros nos frustramos cuando vemos a los hijos actuar de una forma que nosotros no creemos que deben de actuar. Pero la gran pregunta es: ¿lo instruía antes? O sea, quiero que y te voy a poner un ejemplo cotidiano. Un niño, 5 años, llega a la casa de visita con su papá y su mamá a otra casa, y cuando ve todos los adornos, los empieza a tirar al suelo. Y de ajuste, la dueña de la casa es terrible con el orden y el tema del perfeccionamiento en la casa. Todo tiene que estar ecuánime. ¿Me explico? Y entra el niño y se las bota. La señora está con vergüenza. Qué bárbaro, chaval. Papá le pega. El papá enojado. Pero sucede que el niño en la casa bota todos los adornos
y nadie le dice nada. Entonces la pregunta, ¿el problema lo tiene el niño o lo tienen los instructores? Entonces, para que no llegara al castigo, yo necesito primero disciplinarlo. Y disciplinarlo es entrenarlo, capacitarlo, darle la herramienta necesaria. Mire, en el trabajo, a usted le dan las herramientas para cumplir. A usted lo instruyen para cumplir. Los niños necesitan instrucción. Uno rápidamente se va al castigo, pero realmente no hubiera castigo si hubiera una mejor instrucción. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre culpa a los demás de lo que no logró alcanzar. Y por eso muchos padres culpan a los hijos de su comportamiento cuando su comportamiento es un reflejo de la crianza de los padres. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Y esta es una última palabra que, definiendo disciplina. Disciplina también denota discipulado. Así como el amado nuestro Señor Jesucristo discipuló a su equipo, nosotros debemos discipular a nuestros hijos. Amén. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor.